Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos ponemos en camino una semana más, en esta ocasión para conocer cómo se va a desarrollar el próximo sábado la Jornada Diocesana de Voluntarios de Cáritas. Lo vamos a celebrar en la parroquia Santa María de Altagracia en Mora. Se trata de la 13ª edición de este encuentro en el que va a participar con dos intervenciones la Asociación Nuevos Horizontes, venidos desde Italia. El señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en esta parroquia en torno a las 2 de la tarde. Para hablar de más detalle de este encuentro que se va a producir este sábado y para compartir también el testimonio con algunos de los voluntarios que por supuesto van a asistir, hemos preparado el programa de este lunes. En primer lugar les voy a presentar al delegado episcopal, don José María Cabrero, que está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Conchi. También está con nosotros en plató Vanessa Escobar, trabajadora social de Torrijos. Bienvenida. Muchas gracias. Y Balbina Rojas, como responsable del proyecto Diaconía. Balbina, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, pues empezamos hablando, si os parece, un poco de la motivación, del objetivo de este encuentro que ya, como decíamos, alcanza su 13ª edición. Vanessa. Bueno, pues el objetivo es un momento de encuentro de todo el voluntariado de la Diócesis de Toledo, un momento de convivencia en el que nos reunimos todos y también hay momentos de formación en el que normalmente se buscan unos ponentes que nos den su experiencia, que nos sirve a nosotros también para formación como voluntariado. Bueno, si tuviésemos que definir Cáritas Diocesana, hablaríamos de 44 proyectos, trabajadores sociales, equipo directivo. Pero es que es fundamental hablar del voluntariado cuando hablamos de cualquier programa o proyecto que tiene Cáritas Diocesana, ¿verdad? Don José María, ¿qué es ser voluntario para Cáritas? Me voy a extender un poquito, pero me parece que merece la pena porque yo creo que es muy importante saber bien lo que es un voluntario de Cáritas, porque voluntarios de organizaciones benéficas, por decirlo así, pues hay muchos, ¿no? Y hay que valorar eso. El Papa San Juan Pablo II tiene pues alguna intervención preciosa sobre lo que es el voluntariado en general y luego también sobre el voluntariado desde el punto de vista cristiano, ¿no? Yo me vas a permitir que lea un texto de la carta, la primera carta de San Pablo a los Corintios, que habla en torno a los carismas, y ya después hilo la respuesta a lo que tú me preguntas, ¿no? Cojo, para no leerlo y hacerme demasiado extenso, pues cojo algunos párrafos, ¿no? Dice San Pablo, o el Espíritu Santo a través de San Pablo, ¿no? Acerca de los dones espirituales no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O son todos profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mayores. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y a ver, primero, un voluntario de Cáritas es una persona que tiene un compromiso en el área caritativo-social por Jesucristo. Esto es fundamental, ¿no? Esta semana pasada, no, la anterior, oíamos el milagro de San Pedro, cuando iba con San Juan al templo, y había en la Puerta Hermosa un paralítico, y San Pedro le dice: no tengo oro ni plata, te doy lo que tengo en nombre de Jesucristo, etc., ¿no? Ese es el signo, la curación. Y luego viene la explicación del signo, que San Pablo lo hace primero con el público en general que estaba allí, porque el paralítico se puso
pues a dar grandes voces de alabanza a Dios, y luego cuando son capturados, presos y llevados delante del Sanedrín, ante el Sanedrín. Y le dicen los del Sanedrín: ¿con qué poder y en nombre de quién habéis hecho eso? ¿El qué? La curación. San Pedro dice, no, bueno, podía buscar el texto, pero con estas o parecidas palabras, ¿no? Al pueblo en general le dice: esto es para que vosotros os convirtáis. Y al Sanedrín les dice: lo hacemos en nombre de Jesucristo. Un voluntario que tiene el don, el carisma, ahora lo hablamos de la beneficencia, lo hacemos en nombre de Jesucristo. Tiene que tener esa conciencia muy clara. Nosotros no somos voluntarios de una ONG meritoria, sí. No, nosotros somos lo que somos. Y somos la Iglesia. ¿La Iglesia existe para qué?, se preguntaba Pablo VI. Para evangelizar. ¿Y evangelizar qué es? Y decía él: no hay evangelización verdadera si no hay un anuncio explícito de Jesucristo, su doctrina, sus milagros, su persona. Entonces, un voluntario de Cáritas, esto tiene que quedar clarísimo, es una persona que evangeliza a través de, ahí lo traduce beneficencia cuando habla de ese carisma, otras traducciones pues es la ayuda a los necesitados, etc. Pero nosotros tenemos que tener bien claro, por supuesto no imponemos a nadie nada, ni seleccionamos a una persona que venga demandando ayuda si es cristiano o no, no. Pero nosotros, el voluntario o el que forma parte de Cáritas, en el equipo directivo o lo que sea, tiene que tener muy claro que nosotros, y tenemos que insistir mucho porque esto no está tan claro, y hay muchos voluntarios que no lo tienen claro. Nosotros hacemos lo que hacemos por Jesucristo, en nombre de Jesucristo, con Jesucristo, para llevar a las personas a Jesucristo. Si no, seremos otra cosa, pero no Cáritas. Entonces, en la Iglesia hay sacramentos y hay carismas que se complementan. Los sacramentos es dones espirituales ofrecidos a todos para bien de cada uno. Y pues la Iglesia ofrece, naturalmente tienes que tener una preparación para recibir el sacramento, pero se ofrece a todos, ¿no? Para bien personal, tuyo, ¿no? Los carismas son dones que se dan a una persona para bien de la comunidad, de todos, incluso fuera de la comunidad cristiana, ¿no? Para todo el que viene. Entonces hay una serie de carismas, lo hemos escuchado en el texto de Corintios 12, uno de ellos es la traducida beneficencia, que significa hacer el bien. Eso es parte del carisma, porque no solo es hacer el bien, primero está la benevolencia, querer bien. ¿Qué es eso que digo yo? O sea, nosotros queremos bien primero a Dios, a Jesucristo, al prójimo, y luego lo hacemos bien, ¿no? Una cosa detrás de otra. Si hacemos el bien, pero sin querer bien, eso es activismo. Más o menos bueno, no digo que sea malo, pero eso no es un hacer cristiano. Si nosotros queremos bien, pero no hacemos nada, pues eso es inútil, es la fe sin obras. ¿De qué sirve la fe sin obras? Entonces, el voluntario de Cáritas es, diríamos así, ¿no? Pues es una persona que se mueve, es movida por el Espíritu, como Jesucristo, nosotros somos miembros de Cristo, que hace las cosas por amor a Jesucristo, para anunciar a Jesucristo, Dios que se ha hecho hombre, para salvar a los hombres de sus pecados, de nuestros pecados, y pues se entrega al servicio. ¿Por qué? Porque Jesucristo, y este es el cartel, por ejemplo, que va a ir este año, el cartel del Día de la Caridad que hemos escogido, y que va a ir también a los cuadernos que entregaremos a los voluntarios, pues va el lavatorio de los pies, ¿no? Con un cuadro de un pintor, sacerdote, pintor alemán, muy bonito, que expresa esta actitud, ¿no? La del servicio. Entonces, así como hay otros que hacen presente a Jesucristo a través de según hemos oído de San Pablo, ¿no?
a través de, pues, de la evangelización, o, en fin, nosotros lo hacemos a través del servicio, a veces con palabras, a veces con gestos de amor, a veces con palabras y gestos, dicho muy esquemáticamente, ya no voy a ocupar aquí todo el tiempo, ¿no? Pero más o menos es eso lo que tiene, Eso lo que es un ser voluntario de Cáritas. Sí. Bueno, si hablamos de números en Cáritas Diocesana de Toledo, pues estamos en torno a los 2000. 2000 voluntarios. Sí. Sí, a ver, esto es una cifra que fluctúa, ¿eh? Tendríamos que tomar un día exacto, ¿no? Pero podemos estar en torno a esa cifra, sí, por ahí nos movemos. A los 2000. Bueno, no se puede hablar de voluntariado en Cáritas Diocesana sin hablar de formación. Eso es algo que durante muchos años estáis insistiendo a través de diferentes proyectos y demás. Tenemos que hablar también de la implantación del proyecto de diaconía. Y creo que en este punto tiene mucho que decir la asociación que va a estar con vosotros el próximo sábado, Nuevos Horizontes, que viene desde Italia. Habladme de esta asociación. ¿Quiénes son? La asociación Nuevos Horizontes ha sido fundada por Clara Almirante, que bueno, es una mujer que viene del movimiento de los focolares y que en un momento de su vida pues experimentó esta llamada a atender a las personas con todo tipo de pobrezas. Ella tiene una experiencia muy fuerte en este sentido en una estación de tren, exacto, en Roma, en Termini, donde ve vagar por allí pues a personas con distintos tipos de adicciones, prostitución, etcétera, etcétera. Y empieza un camino en el que descubre, a través de esa llamada que ella escucha, cómo a través del acompañamiento, fundamentalmente de la acogida, el acompañamiento con un protagonismo muy importante del acompañamiento espiritual, estas personas van sanando, se van recuperando y van incluso integrándose después ellos en las comunidades. Bueno, algo que empezó por una persona y en un momento muy puntual, tiene hoy más de 200 comunidades en todo el mundo y tiene distintos proyectos, distintos programas, pero que siempre tienen como objetivo fundamental pues esto, sanar a las personas de esas heridas que al final son las que causan todo este tipo de pobrezas y bueno, convertirlas después también a ellas pues en evangelizadores y en personas que rescatan a otras personas también de estas situaciones. Yo creo que va a ser muy iluminador para nosotros, para los voluntarios, para los que también trabajamos en Cáritas, porque siempre las experiencias, los testimonios, pues es verdad que incentivan y que te hacen ver como posible cosas que quizás tú, en tu ámbito, cada uno en su Cáritas parroquial, ante los problemas que se le plantean, las situaciones que llegan las personas, a veces parece que no puede haber salida, que no. Y bueno, la experiencia de otros hermanos, que como decía don José María, pues han recibido esa llamada o tienen ese carisma, o nos hace ver que es posible, ¿no? Y de hecho, a mí me encanta el nombre que tienen, Nuevos Horizontes. Es verdad que a veces cuando una persona está en esta situación o el que le acompaña, a veces parece que literalmente desaparece el horizonte, no hay un futuro, no hay una esperanza, pero claro que sí que es posible, y ver a personas que ya han pasado por esta experiencia, que tienen experiencia también en este tipo de acompañamiento, creo que va a ser muy importante para todos. Estupendo, estarán en dos momentos, intervienen a lo largo de la mañana, me parece. Luego repasamos con más precisión el horario, ¿no? Pero yo decía que esto tiene mucho que ver con el proyecto de diaconía. No sé, un proyecto que bueno, que cuando empezamos a hablar de él, de este nombre que a algunos les sonaba como muy raro, pues les costaba ubicar. Yo recuerdo algunos programas que grababa en radio, también en televisión, donde pues, la mayor preocupación era que los voluntarios pudiesen sentir miedo ante la implantación de un proyecto nuevo, del que quizá pues, no supiesen muy bien cómo empezar a trabajar, ¿no? Pero sin embargo, acompañando a esa fase de miedo, digamos, ha habido todo un proceso de formación que habéis llevado a cabo, Balbi, y que, bueno, pues yo creo que sirve para
dar confianza y para sobre todo proporcionarles herramientas y que puedan empezar a caminar, ¿no? Sí, es que es cierto que todos los cambios producen miedo, ¿no? Hay una inquietud, ¿qué va a pasar si siempre hemos hecho las cosas así? ¿Qué novedad hay ahora? ¿Cómo vamos a poder manejar esto? Claro. Pero también es cierto que todo el proceso, el itinerario de formación de diaconía, pues es cierto que va un poco quitando esos miedos. ¿Por qué? Porque pues es cierto que en general la formación nos viene bien a todos, ¿no? Es verdad que la verdad nos hace libres y la formación que está encaminada pues a la verdad, que en este caso es a redescubrir por quién hago esto, para quién hago esto, hago mi voluntariado, cuál es el objetivo, cómo verdaderamente estoy viviendo pues esta llamada que al final es la de ser voluntario, cómo lo estoy viviendo. Y si esto está llamado a vivirse en mayor plenitud, por así decirlo, pues es verdad que eso al final quita miedos. Claro. Sobre todo la formación, pero muy importante el ir teniendo la experiencia de cómo al irlo implantando, al ir caminando con este nuevo modelo de acogida, pues tanto las personas acompañadas como los voluntarios que acompañan experimentan que es cierto que dar el lote de alimentos o pagar un recibo de luz se queda corto. Ellos mismos lo reconocen, ¿no? Y muchos lo verbalizan con es que ya estamos cansados de esto, ¿no? Vemos que la situación, que las personas demandan más, ¿no? Entonces es muy bonito hacer el recorrido con ellos y ver en un inicio qué es diaconía, lo que comentaban, ¿no? Qué significa esta palabra, que también es un poco, nos resulta ir descubriendo, ir viendo en los primeros temas el origen de esa llamada. ¿Por qué estoy en Cáritas? ¿Por qué soy voluntario de Cáritas? No tener miedo tampoco a ponerse cara a cara con el Señor y descubrir la respuesta a esa pregunta, porque bendito sea Dios, hay muchos lugares donde uno puede hacer un voluntariado. Exacto, desarrollar pues esa inquietud que tiene por ayudar a los demás. Pero es cierto que estamos en Cáritas, que esto es la Iglesia y que aquí el protagonista fundamental es Él. Y cómo también en ese proceso de redescubrir mi voluntariado tengo que evidentemente acudir a la fuente, porque si no, pues muchos experimentamos a veces el cansancio, el agotamiento, que me quemo, que me agobio, que me angustio, ¿no? Pero estamos echando gasolina a ese motor a través del encuentro personal en la oración, en los sacramentos, en la palabra, después ir descubriendo qué realidad vivo en mi Cáritas parroquial, analizándola, ¿no? Tenemos un tema que es el análisis para el cambio, ir descubriendo pues, cuáles son las pobrezas o las dificultades que experimentamos en el grupo, cuáles son nuestros talentos también, por supuesto, porque los hay y hay que potenciarlos. Después descubrimos pues, cómo acompañar, cómo hacer la primera acogida, la importancia de los gestos, la importancia de la escucha y de una escucha activa, ¿no? Y por último, pues vamos hacia el primer encuentro también con la persona, cómo podemos concretar propuestas concretas de actuación en nuestra Cáritas parroquial. Y bueno, todo esto también salpicado, es importante, de evaluaciones en las que bueno, los propios voluntarios pues también evalúan cómo están recibiendo esa formación, cómo está siendo el formador y cómo está siendo la atención que reciben por los técnicos. Lo bueno de este proceso es que los voluntarios están muy acompañados, porque están acompañados por un formador, pero también por su técnico de referencia, que les va un poco tutelando en este cambio. Y ellos, bueno, yo creo que en general se sienten acompañados y eso quita miedos. Don José María. Sí, mira, es enlazando un poquito lo que dije antes con lo que acaba de decir ahora Balbi, ¿no? Hay una expresión en el libro Apocalipsis que dice que hay que volver al amor primero, ¿no? Se lo dice el ángel cuando habla de las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Bueno, y a una de las iglesias le dice, tienes que volver al amor primero. Eso es lo que queremos nosotros con este proyecto de diaconía. ¿Por qué? Porque volviendo al origen que es Jesucristo, enlazando con lo primero que decía, Jesucristo nos muestra que la caridad es universal, es decir, hay que amar a todas las personas con todas las fuerzas, en todo el aspecto de la persona. Pero no nos podíamos quedar, en un momento determinado estuvo bien, cuando hubo aquella avalancha fruto de la crisis,
de la entrega de alimentos, etc. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí. La gente es mucho más que estómago, ¿no? Dice el Papa Benedicto que cuando se da el pan y no se da la palabra, se acaba dando piedras. En su lógica también, si pensamos que para los cristianos la mayor riqueza claro. Pero nosotros quizá tenemos, no esté claro, en el alimento y en el... ¿no? Pero hay que darlo, o sea, Sí, sí, no sí, solo, sí, no por solo de pan supuesto. vive el hombre, pero también vive de Sí, pan. sí, sí, Entonces tenemos que dar pan, es decir, todo tipo de ayuda material, tenemos que dar ayuda pues, psicológica, tenemos que dar ayuda según lo demande la persona, educativa, y por eso tenemos 40 y tantos programas, porque lo que nos lleva la caridad de Cristo, la caridad de Cristo nos urge a atender a todas las personas en todas sus necesidades. Sí. Y eso es lo que busca el programa o el proyecto de Diaconía, ¿no? No simplemente quedarnos en una dispensa de alimentos o de ayudas de recibos de luz, que son fundamentales, porque también, ese es el equilibrio, ¿no? Cuando el Papa Benedicto, en su primera encíclica Deus Caritas Est, dice cuál es la primera caridad, dice la primera caridad es la del buen samaritano, que se encuentra con el herido, le cura, le unge con aceite, con vino, le lleva a la posada, o sea que tiene que haber ese equilibrio. Ese equilibrio, y eso es lo que buscamos con el proyecto de Diaconía. ¿Cómo valoráis, por ejemplo, tú, Vanessa, como trabajadora social de Torrijos, la respuesta de los voluntarios cuando se ha implantado el proyecto de Diaconía? Bueno, la primera respuesta siempre es un poco de miedo. Es verdad que les cuesta los cambios, yo creo que a todos nos cuesta, pero más a ellos porque no veían muy bien el proyecto, les ha costado un poco asimilarlo. También depende, lo hemos hablado en las reuniones, de la zona y del tipo de proyecto que se estaba llevando en esa zona en concreto, porque claro, somos muchos y cada localidad y cada parroquia trabaja de una forma, entonces también depende la edad del voluntario, pero luego en realidad, viendo los resultados, creo que de las encuestas han terminado muy contentos cuando han terminado la formación de los 6 temas y los que han hecho en la escuela. Creo que la respuesta ha sido correcta y de hecho se están implantando proyectos nuevos que en otras parroquias no se estaban haciendo a través del Diaconía, cosas como simplemente a lo mejor daban alimentos y ahora ya se están planteando o se han hecho pues talleres de costura o técnicas de búsqueda de empleo, cualquier otro tipo de programa que anteriormente no se había planteado porque no existía esa formación de diaconía. O incluso, y lo están haciendo en Torrijos, la manera de dar los alimentos ha cambiado. Economato. Y vosotros habéis pasado de la bolsa al economato. Es decir, que la persona sea ella la que escoge los alimentos, qué tipo de alimentos, qué cantidad de alimentos, mucha más variedad de alimentos. Dignificando siempre a la persona y bueno, creo que sobre todo el carisma de evangelizar o una formación que antes no se tenía en cuenta, simplemente la persona venía, demandaba y tú le dabas lo que era la respuesta material y ahora pues con las acogidas se intenta también dar a entender que somos la Iglesia y que estamos ahí por lo que estamos y que gracias a Dios y a Jesucristo podemos ayudarles en otro sentido también. Proyecto de diaconía, escuela de acompañantes, ha salido por ahí también el término, diferencias, ¿es lo mismo o no? Escuela de acompañantes está pensada como un segundo paso en la formación para todos los voluntarios que han finalizado ese primer temario o ese primer itinerario de diaconía, formación. que son 6 temas, ¿no? Que son 6 temas, en un segundo curso y ya en encuentros por vicarías y trimestrales hay un temario previsto para ellos para centrarse un poco más ya en el acompañamiento, en la cual, qué es acompañar, diaconía y el acompañamiento, qué es acompañar. También ven algo que resulta luego muy útil para ellos porque se hacen distintos casos prácticos, se presentan, se trabajan por grupos, cómo acompañar este caso, como muy bueno también porque propicia el encuentro de los voluntarios entre vicarías, hay luego también un tiempo para compartir y finalmente hablamos de las cualidades del buen acompañante. Ese sería ya el segundo paso en la formación y de hecho en este encuentro del que estamos hablando, del próximo sábado, pues ya los primeros que han finalizado esas 2 etapas van a recibir su diploma de acompañantes y se lo entregará, si Dios quiere, don Braulio. Estupendo. Bueno, repasamos, si os parece,
en qué va a consistir la Jornada Diocesana del Voluntariado que se celebra este sábado en Mora? Vale. Vanessa. Sí, bueno, yo digo una parte y Sí. después siguen los demás, ¿no? Vamos a empezar con la oración. Siempre solemos hacerlo con la hora intermedia, la oración de la Iglesia. Bueno, previamente está la acogida, ¿no? Que siempre buscamos pues, que sea lo más cordial posible. Hombre, ya nos conocemos mucho, ¿no? En general, entonces pues no resulta nada difícil, ¿no? Entonces, primero la acogida, luego tenemos ese momento de oración. Naturalmente hay un saludo del arzobispo y del director de Cáritas. Luego continúa con más que estrictamente formación, es un testimonio lo que nos van a dar los miembros de Nuevos Horizontes, ¿no? Esa sería una segunda etapa, ¿verdad? Sí, nos dan un testimonio la entidad que ha comentado Balbi, que yo creo que muchas veces de estos testimonios que hemos tenido durante estas 13 jornadas que hemos tenido, sí que suelen surgir también luego proyectos o demandas en las parroquias, porque sí que suelen ser muy... A ellos, sobre todo a los voluntarios, les gustan mucho los testimonios. Eso sí que lo hemos valorado muchas veces en los ponentes a la hora de decidir, que los testimonios como que les impacta y les hace llegar más. Entonces hay una primera ponencia, después hay un descanso, que normalmente se hace como un desayuno en el que ofrecemos a todo el voluntariado el desayuno, volvemos otra vez y tenemos otra ponencia. Y la diferencia creo que de este encuentro de este año es que se entregan los diplomas que ha comentado Balbi de la Escuela de Acompañamientos, que es la primera escuela que hemos realizado, y se entregan los diplomas así como muy oficial, con el señor obispo, con su nombre y tal. Luego tendremos la Eucaristía y después la comida, si no me confundo. Sí. Así finaliza la Sí, Jornada Diocesana del Voluntariado. Sí. Más o menos previsión de asistencia. Pues en torno a unas 500 personas todavía. Bueno, muchas veces no se puede decir oficial porque siempre hay gente que nos inscribe, que llega a última hora, esas cosas, pero bueno. Hemos tenido de todo, hemos tenido a veces, me acuerdo que en Oropesa... En Oropesa fue cuando nos desbordamos más de 700 personas, una cosa así. 56 o así. Y hemos tenido otros años que ha bajado a 400 y pico, pero pues por ahí nos movemos. Sí, depende también mucho, ¿sabes de qué? Es época de comuniones, Sí. entonces sí, a la gente como le venga, ¿no? También interviene el factor el lugar, que no quede después muy... Pero bueno, como además este año ya anochece muy tarde, tenemos la probabilidad de que haga mejor tiempo, ¿no? Pues yo creo que sí, que tendremos una buena participación. Que alcanzáis los 500. Sí, bueno, sí, 500 no he podido traer, pero 4 sí. Van a estar conmigo dentro de un ratito y nos van a dar testimonio, nos van a contar qué es lo que hacen en Cáritas y si verdaderamente ellos también se sienten identificados con ese perfil del voluntario de Cáritas que nos ha dicho don José María. Don José María, Vanessa, Balbi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre gracias a ti. Mucho ánimo este sábado, que vaya todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros, lo dicho, enseguida volvemos con el testimonio de 4 voluntarios de nuestra Cáritas Diocesana. De nuevo aquí seguimos en camino para conocer el testimonio de 4 de los 500 voluntarios que se espera participen en la próxima Jornada Diocesana del Voluntariado que celebra Cáritas en la localidad toledana de Mora, este próximo sábado 11 de mayo. Para ello les hemos invitado, están aquí con nosotros, les presento a Reinaldo Ocampo, Julio Galiano, Laura Donaire, Isabel Ezquerra. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de una cuestión que destacaba antes don José María y es el ser voluntario en Cáritas. ¿Vosotros cómo lo vivís? ¿Cómo llegáis a Cáritas? ¿Por qué os hacéis voluntarios de Cáritas y no os habéis ido a cualquier otra institución
o a cualquier otra ONG. A ver, contadme, Reinaldo, en tu caso. Bueno, mi nombre es, Reinaldo Campo. Bueno, pues yo llegué a Cáritas por intermedio de Eva, que Sí. yo iba y llegué ahí. Hasta ahora me siento muy bien. ¿Y por qué Cáritas, Reinaldo? Pues porque fue la opción que yo, pues primeramente venido acá a este país, me acogieron ahí en Cáritas y yo iba a Cáritas y me dieron ¿Porque de dónde eres? Colombia. De Colombia. ¿Llevas muchos años aquí? Yo voy a completar 5 años. 5 años. 5 años. Entonces ya acá en Cáritas llevo ya 3 años, va a completar 3 años. O 3 años cumplí ya. Y entonces sí, yo hasta ahora ¿Te sientes identificado plenamente con plenamente, sí, ya pues hago lo que sea, lo que me manden, muchos oficios, así. Ahora últimamente ya me nombraron para la acogida, ya ¿Sí? me toca aprender la acogida y yo me siento muy bien. Yo de hecho antes bromeaba en que es el primer rostro que vemos cuando cruzamos la puerta de Vida Pobre. Lo primero que te encuentras es Reinaldo, ¿verdad que sí? Sí, así es. Sí. Yo estoy ahí desde las 8:30. De la mañana. De la mañana, entonces sí. Y yo pues, a mí me gusta mucho estar ahí. Porque yo en mi país también estuve así de voluntario en una institución, una ONG, institución, pero no era Cáritas. en una ONG, no, la otra similar a esta. Y yo me he identificado muy bien con eso, yo me siento muy bien. Ahora, sobre todo ahora que estoy dando alimentos, así sea en nombre de alguien, de una fundación, pues yo me siento bien saber que le estoy sirviendo a alguien de mi parte. Qué bueno. Bueno, en el caso de Julio pertenece a la parroquia de Santa Teresa, de aquí de Toledo. ¿Y cómo llega Julio a Cáritas? Yo llegué a Cáritas pues movido por mis convicciones cristianas. Cuando me jubilé, pues pensé que era el momento para dedicarme especialmente a los demás. Entonces, ¿y cómo te dedicas a los demás? La Iglesia tiene muchas realidades, sí. Pero yo pensé que Cáritas era la mejor manera de poner en práctica los 2 principales mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y de practicar las obras de misericordia. Entonces, para mí, Cáritas es la manera de amar a Dios a través del prójimo. San Juan en su primera carta nos dice que si decimos que amamos a Dios a quien no vemos y odiamos a nuestro prójimo a quien vemos, pues somos unos mentirosos. Pues entonces la manera para mí de amar a Dios es hacerlo a través del amor al prójimo. Y qué mejor manera de amar al prójimo que a través de Cáritas. Y en el caso de Laura, ¿cuántos años tienes? ¿Y a qué parroquia perteneces? Yo soy de la parroquia de Sonseca y tengo 24 años. ¿Sí? ¿Y qué haces en Cáritas? ¿Por qué llegas a Cáritas? ¿Por qué te haces voluntaria? Yo siempre había tenido en mente hacer un voluntariado en Cáritas, ¿no? Porque mi abuelo en mi parroquia fue uno de los primeros voluntarios que hubo, y siempre en casa hemos tenido pues siempre ha habido algo que hacer, ¿no? Y bueno, pues cuando terminé la carrera, que he hecho medicina, terminé ahora ICELMIR, tenía 3 meses libres, totalmente libres, entonces pues conozco a gente de Cáritas, tanto parroquial como diocesana, y una amiga pues me ofreció el poder ayudar desde el centro de Santa Teresa de Calcuta, en el polígono. Y bueno, pues llevo allí desde que hice el MIR, ¿no? Y bueno, pues muy contenta, porque pues lo que han hablado un poco, ¿no? Cáritas no es como cualquier otra ONG, ¿no? Siempre, pues yo creo que ese acompañamiento, ¿no? Que por lo menos a mí como voluntaria me llena un montón, ¿no? El poder estar con las personas a las que se les ayuda y tener claro por qué se hace, ¿no? Y tener momentos de oración y tener una capilla allí en el centro, sí. ayuda mucho, ¿no? Y a un sacerdote al que se puede recurrir en cualquier momento. Isabel, ¿cómo llegas a Cáritas? ¿Por qué eres voluntaria? Pues yo hace años, de las primeras entré porque ya también me había jubilado y a mí siempre me ha gustado ayudar al prójimo, la verdad. Y vi un momento bueno.
de lo cual estoy contentísima de estar, porque para mí me ha venido cada día mejor estar con la gente, conocer lo que hay, la pobreza, no físico, sino no material solo, ¿no? Exacto. Pues me ha ayudado muchísimo espiritualmente, estoy muy contenta, la acogida me encanta, porque tengo mucha paciencia, hablo mucho con ellas, que me cuenten, no me conté vuestra vida, pero sí los problemas, estoy dispuesta a ayudarlos, de lo cual me lo agradecen, y luego con los niños también, como tenemos el comedor y eso, yo la verdad que estoy súper contenta, pero espiritualmente estoy llena. Porque a mí me ha hecho mucho. Torrijos, la parroquia de Torrijos. Sí. Oye, y lanzo la pregunta, ¿cómo habéis acogido el proyecto Diaconía? Entiendo que habéis participado a lo mejor en alguna sesión de formación, esto que al principio sonaba raro, que hemos hablado antes de esa primera fase de miedo, de, bueno, si se va a dejar o no de dar la bolsa de alimentos, ya no... Y ahora, ¿esto como cuando os lo plantearon por primera vez, Julio? ¿Cómo fue? Bueno, en nuestra parroquia no está todavía incluido, no estamos incluidos en el proyecto de diaconía, pero creo que lo estamos poniendo en práctica. ¿En qué sentido? Bueno, pues para nosotros la entrega de alimentos, tenemos ropero, sí. El ropero y el resto de programas, digamos, que atienden a las necesidades materiales, es el medio para llegar a las necesidades espirituales. ¿Cómo? Pues estando atentos a sus necesidades. Si me permites, te cuento un caso, ¿no? Llegó un chico de los que venían por alimentos y nosotros pues no damos la bolsa, no nos limitamos a dar una bolsa, ¿no? También, si me permites, explico un poquito cómo hacemos la entrega de alimentos. Queremos que sea una actividad participativa de las personas, de los usuarios del programa. Entonces, les asignamos unas cantidades razonables de alimentos por trimestre, según el número de personas que forman la familia. Entonces, ellos se van administrando esas cantidades. Ellos pueden ir todas las semanas, todos los martes, pueden, y les sacamos su ficha en la que se les va anotando los alimentos que ellos van consumiendo. Y ellos pueden elegir, llevo leche, pues hoy aceite no porque tengo, o en fin, dentro de la relación de productos que tenemos, ellos se van administrando sus cantidades. No es llegar y darles la bolsa y hasta luego. Eso te da pie a que hablas con ellos, a que te interactúas con ellos, y lo que te decía antes, pues te da lugar a que te cuenten casos. Llegó un chico, pues yo le vi con mala cara de preocupación, le pregunté qué le pasaba, tengo un problema, ¿te parece? ¿Hablamos? Sí, bueno, nos fuimos, y me contó pues que tenía un conflicto con su mujer. Entonces él pensaba tomar unas medidas un poco drásticas con la intención de que su mujer reaccionara. Pero bueno, el ser del viejo el consejo, uno sabe más por viejo que por otra cosa, ¿no? Y yo le aconsejé, ni se te ocurra hacer eso, porque tu mujer no va a reaccionar como tú esperas, sino en sentido contrario. Entonces tienes que hacer esto. Y bueno, pues aquello funcionó. Y bueno, no sé si salvamos el matrimonio, pero luego aquel conflicto desapareció, ¿no? Y como esos casos, muchos. La gente, lo que decía la compañera de Torrijos, quizás en Cáritas hasta ahora la sociedad lo que ve es que ¿qué hace Cáritas? Pues dar comida, dar ropa. Lo otro no se ve, lógicamente, pero cuando hablas con una persona, pues estás en privado, ¿no? Yo algunas veces, para hacerles pensar, les digo, ¿tú te das cuenta la cantidad de gente que está pasando al otro lado del muro por la calle y no sabe que tú y yo aquí estamos hablando de un problema que te está afectando seriamente a tu vida, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Entonces, luego tenemos también, vienen gente pues que por su situación de difícil colocarse, de difícil encontrar trabajo, pues se levantan por la mañana y no tienen nada que hacer. Y eso un día y otro día y otro día, en una persona normal es una tortura, no tener un horizonte, no tener una preocupación. Entonces, cuando vemos este tipo de personas, tanto hombres como mujeres,
les pedimos que colaboren con nosotros. Casi siempre son ellos los que se ofrecen. ¿Y qué tipo de colaboración? Bueno, pues ellos nos dan una colaboración material, digamos, en los alimentos, pues mover cajas, colocar cajas, clasificar alimentos, en el ropero doblar ropa, clasificarla, entregarla también a otras personas. ¿Y a cambio? Y a cambio nosotros pues les damos compañía, les damos consejo, les damos ejemplo. Nuestro ideal es lo que decía antes don José María Cabrero, ¿no? Pues es un poco la evangelización, a través de que sean cada vez mejores personas. Y vas empatizando con ellos y al mismo tiempo, cuando nos viene uno nuevo, hablamos con los ya veteranos y decimos, vosotros tenéis que ayudar a este nuevo compañero. Es decir, les implicamos en el ejemplo y en la ayuda, ayudarle espiritualmente, psicológicamente. Y entonces yo creo, aunque no estamos en el programa de diaconía, creo que estamos haciendo la práctica diaconía. O sea, sin quitar los alimentos, sin quitar el ropero, lo que estamos haciendo es utilizarlo. Creemos importante dar alimentos y dar ropa, pero eso nos sirve a nosotros para utilizar luego y poner en práctica el proyecto diaconía y trabajar con las necesidades espirituales que tiene la gente, que son muchas y muy graves. A ver, proyecto de diaconía. Isabel, Laura, Reinaldo. Yo, diaconía sí me gusta mucho, porque aunque parece que lo vemos un poco difícil, pero además a mí me gusta lo que nos... Yo voy a todo para aprender, o sea, saber cómo tienes que tratar a las personas. Y a mí sí me gusta y yo creo que se está haciendo. ¿Veis en vuestro día a día que es necesario el proyecto de diaconía, ese modo de ejecutar, de moverse, de hacer, de atender a las personas, más que limitarse pues a, como decíamos antes, pagarle el recibo de la luz, darle la bolsa de alimentos, esas nuevas pobrezas de las que también hablábamos? Claro. Es que hay muchas personas que necesitan más eso que la comida. Necesitan que hables con ellos, sobre todo yo una que no sé, iba al hospital, que tenía algún problema y se encontraba sola y digo, bueno, pero aquí estamos nosotros. Dice, ¿no lo dices de verdad? Digo, claro, ¿por qué no? Si tú necesitas que te acompañemos, bueno, todos se volvían a darme besos. Digo, no, hija, si lo hacemos con todo el corazón, para eso estoy aquí. ¿Lo de menos es la comida? Yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, en el centro de Santa Teresa se atienden sobre todo a inmigrantes, ¿no? Y sí que ves en algunos puntos, pues, esa soledad, ¿no? De tener que abandonar su casa y su familia, ¿no? Y ver que ellos, aunque ellos puedan cubrir esas necesidades con las ayudas de Cáritas, pues sí que a mí me llega mucho que piensen, pues eso, en sus padres, en su familia, que lo tienen allí, ¿no? Y creo que bueno, que eso también te da una perspectiva, por lo menos a la gente que los escuchamos, de una perspectiva diferente de cómo es tu vida, ¿no? Y de la suerte que tienes de poder tener de todo, y no solo de tenerlo de todo, sino de que la gente a la que quieres y que te rodea esté contigo, ¿no? Y sí que pues desde Cáritas también se tiene que acompañar, ¿no? Yo he visto muchos acompañamientos allí y realmente es lo que ellos más se asombran, ¿no? Porque estar dispuesto pues a hablar con ellos, a escucharlos, a dedicarles tiempo. Si es más de media hora o sin importar el tiempo ni nada. Reinaldo, ¿esto también lo ve usted en la acogida de Sí, de yo lo veo también. Yo digo una cosa, pues no sé, voy a decir algo que yo en mi país tenía en la institución donde estuve. Es un dicho que para mí es así, y es: nadie en el mundo es tan poderoso que no necesite ayuda, ni tan pequeño que no pueda brindarla. Yo digo que la ayuda no solo es económica ni nada, sino hay anímica, espiritual y bueno, así. Yo veo eso, la ayuda para mí es ayudar. Va más allá, ¿verdad? Sí, va más allá. Para mí eso es, yo me identifico mucho con esa, a mí me marcó eso. Esa frase. Sí, esa frase me
marcó mucho a mí y yo voy con eso. Y yo me siento feliz ayudando y bastante. Bueno, otro punto que me gustaría tocar, puesto que estoy rodeada de voluntarios de Cáritas, es la importancia de la formación. Habéis recibido, o estáis en proceso, no sé, cada uno, bueno, pues distintas sesiones de formación para implantar el proyecto de diaconía, después la escuela de acompañantes cuando ya se ha superado esa primera fase. ¿En qué medida consideráis que es importante la formación? Es decir, no es solo fundamental el tener esa voluntariedad de hacer el bien al otro, sino también importante recibir la formación precisa que Cáritas Diocesana os propone. ¿Lo valoráis, no lo valoráis, lo veis conveniente? A ver, Isabel. Yo sí, o sea, es necesario, porque te tienes que preparar, ¿no? Y aunque tú das, por mi parte, todo lo que siento, de corazón y de amor, y sobre todo por Jesús, pero necesitas que te enseñen cosas, yo lo veo necesario. No sé si te he contestado bien. Necesario. A ver, Julio, Reinaldo... Hombre, la formación sí es necesaria Mucho. siempre, porque requiere una especialización. O sea, Cáritas no es cualquier cosa y no es por el hecho ya de ser creyente, ya puedes estar en Cáritas. Se necesita una especialización, aprender unas técnicas de cómo tratar a la gente, de cómo atenderla. Entonces, todo eso te viene a través de la formación. Yo también lo veo necesario para una formación, ¿cómo le digo yo? Una base, Una ¿no? base para uno ir aprendiendo. Eso es necesario para uno. No, sí, como dice aquí Julio, no solo uno tiene que tener buena voluntad para eso y estar al tanto de lo que ocurra. Y eso es muy importante, la especialización, recibir una asesoría de alguien quien lo sepa. Laura, entiendo que tú también. Yo también creo que es esencial, ¿no? Tanto la oración como la formación. Yo el primer día que, bueno, había un montón de cosas que hacer en el centro y se paró todo para recibir formación de 1 hora y media horita de oración, yo decía, uff, con todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero realmente para que haya una atención de calidad es necesaria una formación. Oye, que no me habéis contado cómo ejercéis vuestro voluntariado. Más o menos el de Reinaldo lo hemos estado aquí contando entre los dos, ¿verdad que sí? Yo he dicho que es la primera cara que ve uno cuando abre las puertas de Vida Pobre, sí. Pero contadme qué es lo que hacéis en Cáritas Diocesana cada uno de vosotros, ¿vale? Venga, Reinaldo, bueno, tú. Yo me desempeño en lo que todos, mandados, bueno, acomodar en el ropero, ayudarles a las chicas del ropero. Ahora últimamente ya estoy en la acogida, que me toca a mí la acogida. Bueno, y eso yo hago de todo, a lo que me manden, digo yo así. Qué bien. Sí. ¿Julio? Bueno, pues en mi parroquia somos un grupo bastante numeroso y tenemos equipos asignados a cada programa. Entonces hay un grupo de voluntarios en el ropero, otro en alimentos, en visitas a enfermos y personas que se encuentran solas. Y luego de ahí sale, digamos, la acogida y el acompañamiento. Entonces, yo concretamente estoy en ese apartado de acompañamiento, de acogida, ¿no? Cuando vemos que alguien necesita ya una dedicación especial, aparte de sus necesidades materiales, pues ya pasan, digamos, a mi departamento, ¿no? Y estamos varias personas y es lo que hacemos, ¿no? Fundamentalmente, bueno, yo soy el director de la Cáritas parroquial, de Santa Teresa. Pues, dirigirlo, coordinarlo, y luego a nivel de voluntario personal, pues estoy en eso, en la acogida, ¿no? Estupendo. Laura. Bueno, pues yo estoy en el Centro Santa Teresa y, bueno, pues tanto asesoría médica como, bueno, pues algún problema de salud que ha llegado. También pues les ayudo, les oriento a cómo conseguir ciertos fármacos, algunos que lo quieren enviar a su país, especialmente Venezuela, que no tienen acceso a medicación.
Pero bueno, también he realizado otras tareas pues como una mudanza o dar clase de lectoescritura a personas mayores, ¿no? Que no es tanto el problema social, sino pues el acompañamiento, ¿no? Personas que están solas todo el día y bueno, pues un poquito escribir, leer y dictados, ¿no? Y bueno, pues un poco de todo, ¿no? Allí. Pero fundamentalmente a mí me gusta pues eso, pues... Lo que tiene que ver con lo tuyo, ¿no? Con tu formación específica como médico. Exactamente. Eso pues llena mucho, ¿no? Y hace que no te oxides en estos meses de inactividad. Isabel. Nosotros tenemos varios grupos, pero todas las semanas tenemos algo. Un día ropero, otro día la comida, otro día tenemos acogida y luego tenemos el comedor de los niños, que yo estoy un poco así de comodín, pero suelo ir a dar merienda cuando hace falta a los niños. Oye, unos están con ellas dando los clases, el otro día estuve por otra señora, pues con los niños, dándolos clase, haciendo los deberes y que estén un poco quietos. Y en otra ocasión damos las meriendas, preparamos las meriendas para dárselas. O sea que hacemos de todo, un día nos toca una cosa, otro nos tiene repartidos así Vanessa, a todas. A mí la acogida es lo que más me gusta. La acogida, me gusta mucho, porque además conozco gente que antes pasabas un poco de largo, aunque yo soy de las que digo adiós a todo el mundo, y ahora las ves, se paran contigo, ¿cómo estás? ¿Que tienes tu problema? ¿Se te ha solucionado? Y la gente te acoge con mucho cariño, como yo creo que le doy. Como tú crees que lo haces con ellos. Sí, ¿no? sí, Esa creo, acogida. yo lo intento porque la verdad es que el prójimo es lo que a mí es lo que necesito, vamos, que el prójimo esté a gusto y feliz en la vida. Bueno, el próximo sábado celebráis vuestra jornada diocesana de voluntarios de Cáritas. Brevemente, no tenemos mucho tiempo, decidme, porque vais a participar todos, ¿por qué valoráis esta jornada, estos encuentros? ¿Qué suponen para vosotros? A ver, Reinaldo. Pues yo esa la considero pues muy bien y pues, además unirse más a la gente, a los demás y conocer al resto, darse ¿verdad? uno a conocer más. Yo lo veo por ese lado así. Julio. Sí, te sirve para abrir horizontes. Normalmente estás, digamos, encerrado en tu parroquia, ¿no? Y es una manera de ver la cantidad de personas que como tú están remando, ¿no? Entonces, no estoy solo. Laura. Yo creo que es una forma de conseguir ideas nuevas, ¿no? De gente, de ver otros sitios que se hace y cómo se puede mejorar el voluntariado y cómo, o sea, un poco compartir con el resto. Isabel. Estoy de acuerdo con ella, sí, porque conoces a mucha gente, pero además te dan ideas o, no sé, comparten más. Estupendo. Es enriquecedor, sin duda alguna. Sí. Bueno, pues este sábado es vuestro día, Jornada Diocesana del Voluntariado, que alcanza ya su 13ª edición, y nosotros hemos querido hacer un avance, ¿no? Compartiendo este espacio con los voluntarios, que vais a ser los protagonistas, sin duda. Reinaldo, Julio, Laura, Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros y que lo celebréis como se merece este día. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nosotros volvemos el lunes que viene. Adiós.